Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra del Señor en Judas. Judas capítulo 1, pues es el único capítulo. Y vamos a ver hoy los primeros 16 versículos. Quisiera yo hubiera querido hacer un poquito más larga la serie, pero vamos a hacerlo así y vamos a ver estos 16 versículos. Y nos está enseñando Judas Judas es medio hermano de Jesús, es hermano de Santiago, y ellos tenían una peculiaridad, y esto es solo un dato curioso, que ellos no vieron a Jesucristo como Señor hasta que una vez ellos fueron, hasta que Jesús fue subido al cielo, que Él resucitó. Entonces, pero eso no significaba, porque pareciera como que entonces sus hermanos no le creían mucho hasta que le creyeron, ¿no? Sin embargo, vemos en Judas un corazón bien fuerte y bien notorio acerca de este cuidado pastoral hacia la iglesia. Y hemos venido a través de Juan, hemos venido en este estudio muy, muy específico de cómo cuidarnos como iglesia. En Juan vimos que parte de ese cuidado es el amor, amarnos, saber que estamos en el verdadero, saber que somos hijos de la luz, que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, saber que tenemos que amar de palabra y de hecho y de corazón, o sea, sin fingimiento. Y hoy Judas viene a traernos un llamado muy fuerte para que la iglesia salga de una comodidad, salga de un estado de letargo, sino más bien que traiga la carga, que traiga esa conciencia de que habrá apóstatas que van a ir contra el evangelio de la fe, que van a ir en contra de lo que Jesús nos enseñó, que va a ir en contra de lo que podemos nosotros entender por gracia, y por eso el título de esta serie se llama Entre la fe y los apóstatas. Porque no se trata, o la alarma no es propiamente que no nos volvamos apóstatas, sino que tengamos mucho cuidado con estos que están dentro de la iglesia, trayendo un evangelio que es diferente. Hoy necesitamos vivir con una firmeza que no negocie las verdades de Dios. Hoy debemos de mantenernos con un corazón firme, con un entendimiento claro acerca de quiénes somos, para que no caigamos en el engaño donde a veces lo emocional puede sustituir lo bíblico. A veces lo que es conveniente viene a sustituir lo que es de la fe. A veces vienen palabras o vienen personajes que nos quieren dar un mensaje que pareciera muy convincente, pero que más bien nos aleja de quién es Cristo. Así que Judas está alarmando y está dando esta alerta que nos está diciendo: ten cuidado, porque la fe que tú has recibido vale mucho la pena defenderla. ¿Y cómo es que nosotros debemos de defender la fe que Dios nos ha dado? Así que vamos a ver en este estudio quiénes somos en Cristo, qué es lo que fuimos llamados a hacer y de quién debemos de cuidarnos. ¿Ok? Entonces, ¿te parece? Oramos. Señor, gracias porque estás con nosotros en esta hora. Gracias porque tu palabra, Señor,
también nos advierte con seguridad que podemos venir, Señor, delante de ti. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, entonces Judas, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Fíjate quiénes somos en Jesús. Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Ya te decía, él era un medio hermano de Jesús y no creyó mucho en él primero, pero después ya, ¿no? Y entonces él, de una manera pastoral, les dice a los llamados, a los santificados en Dios Padre y a los guardados en Jesucristo. Y esto es importante que nosotros reconozcamos en primer lugar que como iglesia de Jesús, nosotros fuimos llamados. ¿Sí? Esta es nuestra identidad en Cristo. Esto es lo que nosotros somos cuando nosotros venimos a Jesús. Nadie que es cristiano llegó por sí solo. Nadie que es cristiano llegó a la iglesia porque hoy se levantó con ganas de ir a la iglesia, sino que llegamos porque fuimos llamados por Dios. Él nos buscó primero. Yo tengo el testimonio de mi esposa que ella me cuenta cómo Dios la buscó por muchos años, desde la escuela, desde la secundaria, desde la prepa. Dios ya la estaba buscando. Y yo estoy seguro que Dios te ha llamado a ti y te ha buscado de muchas maneras para traerte a sí mismo. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas veces tenemos miedo del llamado de Dios. Muchas veces no respondemos a ese llamado porque pensamos que tenemos duda de dónde proviene ese llamado. Pero sabes, nunca temas un llamado que viene de Dios. Pero si el llamado es de tu carne, entonces ahí ten cuidado. Identifícalo. Ten tiempo en reconocer de dónde viene tu llamado. Y tú y yo fuimos llamados por Dios. Qué bueno que nosotros no dependemos de nuestra voluntad para estar en Dios. Dios nos llamó y nos llamó para estar con Él. Estamos en un tiempo en el que muchos apostatan de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar o la apostasía? Son aquellos que niegan la fe o que rechazan la fe. Y este llamado es algo que nosotros debemos tener claros como un ancla, porque estamos en Cristo por la obra de Cristo. Estamos en Cristo porque Cristo nos llamó. Así que cuando se trata de defender nuestra fe y de contender con estos que son apóstatas, debemos de tener claro que no es que estamos aquí porque hoy salió el sol, estamos aquí porque Dios nos llamó. Pero también estamos aquí porque somos amados en Dios Padre. ¿Sabes? No podemos nosotros defender la fe o tener esta confrontación con aquellos que son apóstatas desde el miedo. Debemos hacerlo desde el amor de Dios. Antes de pelear una batalla afuera, nosotros debemos de saber esto. Dios me ama. Dios me sostiene. Dios me guarda. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. A lo mejor yo puedo ser bastante malo con mis hijos y bastante duro con ellos, pero llega un punto en el que mi amor supera esa dureza y eso que yo tengo. Y mi amor por ellos me hace entonces doblar las manitas. Dios nos ha amado con un amor eterno. Judas no está empezando aquí con un juicio
para que defendamos la palabra de Dios, para que defendamos la fe desde el juicio, sino desde la identidad, desde dónde estamos. ¿Sabes? El hecho de que tú te sepas amado por Dios te va a ayudar a permanecer firme. Porque de repente van a venir palabras que te digan, o pensamientos, o enseñanzas, en las que pareciera que te tienes que ganar el favor de Dios. En el que te tengas que ganar el amor de Dios a través de las obras. O que te tengas que ganar esa seguridad en Dios. Pero la palabra de Dios nos dice esto. Eres amado por Dios. Profundamente amado. A veces no entendemos del todo este amor, pero lo sabemos. A veces no comprendemos el amor de Dios cuando yo estoy lejos de Él, pero ese es el amor, ese es precisamente el amor que me mantiene cerca de Él. La emoción me puede llevar a pensar que hoy Dios no me ama. La emoción me puede llevar a pensar que mi seguridad en Dios está dependiendo de mi pecado. Porque yo pequé, entonces no estoy seguro en Dios. Pero la verdad de Dios nos está diciendo, con amor eterno, yo te he amado. Y te das cuenta, y si haces un poquito de retrospectiva, te vas a dar cuenta cómo desde hace tiempo Dios ha extendido su misericordia. El mismo Jeremías decía, si no fuera por las misericordias de Dios, ya hubiéramos sido destruidos. Pero Dios ha extendido su misericordia porque nos ama. Y finalmente, como parte de esta identidad en Cristo, es que somos guardados en Jesús. Y esto nos da una pauta para el resto del capítulo. Porque sí es cierto que hay falsos maestros, sí es cierto que hay apostasía, sí es cierto que hay engaño, sí es cierto, pero Jesús nos está diciendo, estamos guardados en Dios. Tenemos un lugar seguro, Jesús nos sostiene. Jesús mismo dijo, Señor, de los que tú me diste en la mano, no perdí ninguno. Dirían algunos reformados, la perseverancia del creyente es posible porque Cristo persevera en nosotros. Nosotros podemos defender la fe no desde la inseguridad, sino desde la certeza de que estamos en Cristo, de que no hay nada fuera de Él, de que podemos permanecer en Cristo, sabiendo quién es Cristo, conociendo a Cristo, buscando su conocimiento, buscando, su gracia, buscando su amor, buscando siempre crecer a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y es muy importante que sepamos esto, porque entonces misericordia, gracia y amor. Qué interesante esta salutación, porque dice misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Quiere decir que regularmente era gracia y paz, pero ahorita es amor. Y necesitamos el amor para poder defender la fe. Y es lo que vamos a ver a continuación. Porque fuimos llamados a contender por la fe. Ahora, no se trata de ponerse aquí los guantes y entonces saber quién recibe más trancazos, ¿no? No, vamos a ver. Dice versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, Judas tenía una intención inicial de escribir acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora, aquí no nos vamos a poner no tendríamos que dividirnos
entre que si se pierde la salvación o no se pierde, entre que si las doctrinas de la salvación, o sea, tenemos una salvación en común. Y esta es que somos salvos por medio de Jesús en la cruz y que Él recibió la ira que nos correspondía porque nosotros habíamos sido pecadores. Y lo que nos correspondía era la muerte. Esa es la común salvación que tenemos, no solamente nosotros aquí en la iglesia en la que predicamos, sino en muchas otras iglesias alrededor del mundo que tienen a lo mejor diferentes doctrinas en relación a doctrinas secundarias. Yo lo digo así como de broma, ¿no? Es parte de un chiste viejo, pero decían los cristianos que ponen arbolito y los que no ponen arbolito. Pero esas doctrinas son doctrinas secundarias. Pero la doctrina esencial de la salvación que tenemos en común es Dios hecho hombre, muriendo en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitando al tercer día. Esa es la salvación que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos por haber creído en Jesús. Pero entonces Él cambia el giro del mensaje y dice, me es necesario escribirles para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque a algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un llamado urgente y necesario. ¿Qué peligro tenemos ahora en la iglesia de que esto ocurra? ¿Qué peligro tenemos realmente? Porque pueden llegar algunos y se infiltran, porque pues no es que lleguen, ¿verdad? Así con pancartas diciendo, traemos otro evangelio, ¿no? No llegan así, sino que de pronto empieza a haber una doctrina que se empieza a filtrar entre nosotros como iglesia, encubiertamente, dice el versículo 4. Y la iglesia, mis hermanos, no es atacada por afuera solamente, también es atacada desde adentro. Y nosotros debemos de tener cuidado eso. Pero ¿cómo podemos contender ardientemente por la fe? Debemos conocer cuál es ese evangelio al que nosotros tenemos como salvación en común. Debemos de tener claridad de qué se trata ese evangelio. ¿Con qué facilidad tienes tú para que si se presenta la oportunidad, así tú sales de aquí de la iglesia y te topas con alguien en la esquina y le puedas decir con claridad cuál es esa salvación de la que tú eres salvo? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Sí eres? A ver, navegantes, garantía de la salvación. Y este es el testimonio. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Él. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tenemos garantía de la salvación. Estamos seguros de la salvación. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Pero ahora, si Dios nos ha dado vida eterna, ¿tú estás seguro de poder decírselo a alguien? ¿Estás seguro de poder compartir este texto con claridad y decirle a otro, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo? Por eso necesitamos estar claros en esto para poder, dice, contender ardientemente. Ahora la palabra que usa Judas aquí es epagonizomai. Está fea la palabra, pero básicamente es agonizar. De ahí viene la palabra agonizar. Significa esforzarse al máximo,
significa luchar intencionalmente, significa estar convencido de que voy a pelear. Ahora, no es pelear, o sea, el que está agonizando, sí, el que está ahí, déjame hacer la ilustración, este pez que se sale del agua y que empieza a hacer así y está agonizando. ¿Tú crees que se pone a pensar, ¿pelearé o no pelearé? Y si me espero, a lo mejor si me espero lo suficiente, me regresan al agua. ¿Tú crees que el pez piensa eso? ¿Cómo estarías tú peleando si fuera la única opción que tú tuvieras? ¿Cómo estarías tú contendiendo ardientemente por presentar el evangelio, que es lo que hemos aprendido, de una manera clara, convincente, eficaz, sostenida, si es lo único que podemos nosotros decir? Por eso es importante saber que soy salvo, pero también es importante saber por qué soy salvo, para poder decir con claridad a aquellos que necesitan la salvación también. Para poder decirle a la gente, no creas que yo voy a la iglesia nada más porque es buena onda estar ahí, cantar y la gente es bien linda. Y no, yo no voy a la iglesia nada más por eso. Yo voy a la iglesia porque estoy entendiendo que necesito tener esta relación con Dios, porque Dios se dio a sí mismo para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Y tú también lo necesitas. Y tú también no puedes escuchar otro evangelio. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de ese otro evangelio, pero tú también necesitas ser salvo. Contender por la fe no significa ser peleonero, significa que estamos convencidos fuertemente para poder defender lo que creemos. No estamos peleando con doctrinas triviales, secundarias o herejías imaginarias. Estamos peleando o estamos defendiendo lo que es esencial, el corazón del evangelio, que dice en ese verso que fue dada una vez y para siempre a los santos. Ahora esto es importante porque dice, nos fue dada para siempre. No va a cambiar. Si Cristo no viene este año, 2025, tampoco va a cambiar en el 2026. Ni va a cambiar en el 2126 si Cristo no viene antes. Va a ser el mismo mensaje siempre, no va a cambiar. Por eso podemos tener claridad y certeza de que podemos contender, agonizar para presentar el evangelio. ¿Se vas conmigo? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Fíjate cómo, no se trata de ir y pelear nada más y de, aquí nos agarramos a moquetazos a ver quién se cae primero. No, dice, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tienes una esperanza? ¿Cuál es? Mi esperanza es que Cristo venga por mí. Y por eso defiendo el evangelio de Cristo. Porque tengo una esperanza. Por eso en Calvary insistimos, simplemente enseñamos la palabra simplemente. No necesitamos innovar en el evangelio. No necesitamos tener estrategias mercadotécnicas o mercadológicas, ya no sé. Y no necesitamos tener estrategias de crecimiento en la iglesia. No necesitamos tener elementos diferentes, sino simplemente enseñar la palabra porque nos fue entregada una vez y para siempre.
No ajustamos la verdad para que le caigamos bien a otros. No ajustamos la Biblia con gustos modernos. Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. ¿Qué nos toca hacer? No negociamos con la verdad que ya Dios nos dio. Porque en este tiempo hay una distorsión muy importante que vemos aquí en el versículo 4. Porque Judas expone cuál es este problema de los falsos maestros que dicen que convierten la gracia en libertinaje. Hablan de la gracia, pero están negando el señorío de Jesucristo. Predican la libertad, pero son esclavos del pecado. Y de repente tuercen la gracia en esta licencia para vivir como ellos quieren. Esto no es nuevo. Lo vemos hoy en día muy, muy claro. Pero esto no es nuevo. Hay unos que le mencionamos a esto y sabía, bueno, hasta que lo estudié y encontré que alguien lo había dicho antes que yo, pero decimos que es como la gracia barata. Quiere decir que puedo yo tener el perdón sin el arrepentimiento. Quiere decir que puedo tener salvación sin santidad. Quiere decir que puedo tener los beneficios de Cristo sin pasar por la cruz. Y Judas dice, estos se han infiltrado en la iglesia y están enseñando a otros. Pero aquí en la iglesia nosotros tenemos que decir lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy vemos iglesias que predican pura predicación de siéntete bien. Échale ganas. Si tú te esfuerzas, tú te vas a sentir bien. Dios te ama. ¿No es verdad eso? Sí es cierto, Dios nos ama. Pero decía por ahí un video, Dios te ama tal y como eres. Y dice, no, Dios no te ama como eres. Precisamente ese es el problema. Que no somos lo que Dios ama. Dios nos ama como creación, pero hemos caminado tan lejos de Él y necesitamos venir nuevamente al Evangelio de Cristo que perdona nuestros pecados. No podemos predicar esta gracia sin la verdad. No podemos predicar el amor sin la obediencia. Lo veíamos la semana pasada. Si amas, ¿qué tienes que hacer? Si amas a Dios, la manera de reflejar tu amor es obedeciendo sus mandamientos. Y sabes, cuando nosotros vivimos este evangelio de estos falsos maestros, en los que decimos pura gracia, pura gracia, pura gracia, y no importa que tú ven tal y como eres, o sea, sí, ven tal y como eres, pero no te vas a quedar ahí. Si nosotros seguimos predicando estos mensajes en los que no traemos a la gente al arrepentimiento, en los que no traemos a la gente al conocimiento de su pecado y de su condición delante de Dios, en lo que estamos predicando puros mensajes centrados en el yo, en el humanismo y en el lógralo tú, hermanos, nunca va a haber un cambio, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu iglesia. El evangelio verdadero nos transforma. El verdadero evangelio no se acomoda al pecado. El evangelio nos confronta a lo que nosotros somos. Y Judas está diciendo aquí esto. La gracia es real, pero también el cambio lo es. El evangelio que estamos conociendo, el evangelio que estamos defendiendo, no es solamente una idea. No es un tema de teoría. Lo que estamos defendiendo es la salvación misma. Es el acto en el que Dios dio su vida por nosotros. Y ahora Judas, que está dirigiendo su carta a una iglesia que pudiera haber sido principalmente de judíos y que tenían conocimiento de no solamente de
la literatura judía, sino de toda la doctrina que se enseñaba con anticipación. La doctrina judía que se enseñaba diciendo que necesitábamos cumplir con la ley y que esa era la manera de ser agradables delante de Dios. Pero vemos aquí 3 ejemplos históricos de este juicio que Dios lanzó contra aquellos, no solamente aquellos que no habían cumplido con la ley, sino aquellos que habían desobedecido a Dios. Versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces ve cómo Dios trata con estos falsos maestros. Estos 3 episodios que son muy claros acerca de que Dios no se anda con juegos cuando se trata de defender la verdad. El primero es Israel en el desierto. Israel no se trataba de paganos, se trataba de aquellos que habían sido llamados, escogidos como pueblo de Dios. Gente que experimentó la liberación y que vio los milagros, que cruzaron el mar, que vieron caer el maná del cielo, que vieron caer codornices, salir agua de la roca. Y sin embargo, ¿qué pasó? No creyeron. O sea, es increíble esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios y seguimos siendo incrédulos a lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto cómo Dios nos sana, Dios nos prospera, Dios nos suple, Dios nos... llénale aquí el blanco. Y de repente cuando Dios pareciera que no está respondiendo, decimos, ¿y será que Dios existe? ¿Y será que Dios es real? ¿Y será que es posible estar cerca de las cosas de Dios y nunca rendirse a Dios? Es posible que nosotros podamos estar viendo todas las cosas que Dios hace y que nuestro corazón siga caminando apartado de Dios. Y la apostasía, mis hermanos, empieza con un corazón que no se rinde a lo que es de Dios. No basta con haber salido de Dios. Perdón, no basta con haber salido de Egipto. Tenemos que entrar en la tierra prometida. Tenemos que creer en la palabra. No importa que haya milagros en nuestra vida si nosotros no descansamos en su palabra. Otro juicio fue los ángeles que abandonaron su posición. Dice, se apartaron del orden de Dios. ¿Y sabes qué pasó esto? No es que los ángeles hayan sido débiles, eran orgullosos. Dejaron su misión, dejaron su propósito. Y sabes, Dios no se quedó pasivo. Y los puso bajo disciplina. Qué interesante que la rebelión no está por niveles. Puede ser por muy bajito o por muy alto, todos se pueden rebelar. Puede surgir en el cielo o en la tierra. ¿Sabes? Cuando nosotros abandonamos la verdad, no es nada más de un día para otro. Primero, nosotros perdemos nuestro lugar. He visto gente que simplemente deja de venir. Y un día no pasa nada, pero a las 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y después dejan de hacer lo que Dios los llamó a hacer. Dejan de lado su misión. Y después de eso, empiezan a justificar su rebeldía y empiezan a decir, es que cuando yo iba a la iglesia me lastimaron, me hirieron, me hicieron, y todo yo. Pero finalmente terminan apartados de Dios.
El tercer episodio que vemos aquí es Sodoma y Gomorra, que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué pasó con Sodoma y Gomorra? Abrazaron la inmoralidad. Simplemente caminaron conforme a sus deseos incontrolados. No quisieron que Dios definiera quiénes eran ellos, cuál era su identidad. Judas lo toma como ejemplo diciendo, son rebeldes contra Dios. Y fíjate, Sodoma y Gomorra no solamente eran una ciudad, era este símbolo de lo que ocurre cuando la sociedad normaliza lo que Dios condena. Y no solamente es una sociedad que dice, bueno, es que esto es normal. No solamente esto está bien, sino que aparte todas las ciudades vecinas alrededor tienen que hacer lo mismo. Y hoy vivimos un tiempo similar, ¿no es cierto? Culturas, sociedades que le llaman libertad, aquello a lo que Dios le dice pecado. Ambientes donde se celebra la desobediencia, donde la verdad es ridiculizada. Hay iglesias en las que esto ocurre y si nosotros no estamos atentos, podemos desviarnos ante eso y decir, es que siempre ha sido así. Es que siempre lo hemos hecho así. Judas nos muestra estos tres ejemplos y nos dice, fíjate cómo Dios es paciente, pero no quiere decir que Dios, siendo paciente, sea indiferente. Y estos tres referentes dan con claridad que Dios siempre actúa cuando tiene que actuar. Ahora, no es para asustarnos, ¿no? Es para, despierta, iglesia. Ten cuidado de ser orgulloso. Ten cuidado de que tu corazón se desvíe y de que llame libertad aquello a lo que Dios está llamando como pecado. Ahora me voy a ir muy rápido en esta última parte. No me voy a ir tan rápido. Si no acabamos, pues ya les sigo la próxima semana. Porque vamos a ver entonces el carácter de estos falsos maestros que nos está hablando acerca de cómo son, cuál es el corazón de estos que están infiltrándose en la iglesia. Ahora, no es para que de repente entonces voltees a ver a tu hermano y que le digas así como de, serás tú, eres tú uno de estos apóstatas. Ora por él. Spurgeon decía que el discernimiento no es discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es discernir entre lo bueno y lo que parece bueno. Ahí hay que saber distinguir. Y Judas nos está diciendo aquí cuál es la raíz del problema, que es un carácter que está torcido. Y que como es un carácter torcido, entonces indudablemente va a generar una doctrina, una enseñanza torcida. Ahora vamos a ver tres rasgos centrales del falso maestro. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjate cómo le dice que estos son soñadores. O sea, quiere decir que no aterrizan las cosas de una manera material. Quiere decir que solamente están acá en la fantasía, hablando sí de cosas que no conocen y solamente están pensando que son revelaciones del cielo y que son, es que Dios me dijo que debiéramos de hacer esto cuando, amigo, estás torcido. Mancillan la carne, es decir, viven una vida dominada por los deseos.
no enseñan una santidad porque no pueden vivir esa santidad. Aquellos que dicen es que hay que hacer lo que, como ya no perdemos, tenemos la garantía de la salvación porque ya Dios nos salvó, entonces vamos a hacer lo que queramos porque no importa. ¿Sabes? No confrontan el pecado porque les cuesta trabajo dejar su propio pecado. Chuck Smith decía, la doctrina que suaviza el pecado siempre viene de un corazón que se resiste a dejarlo. Si suavizamos el pecado, quiere decir que así de, bueno, no está tan mal. No, ¿sabes? Es que tu corazón también está resistido a rechazar el pecado. No podemos bajarnos nuestro estándar de qué es lo que Jesús dijo para nosotros. Muchos de estos falsos maestros justifican su propia desobediencia diciendo, bueno, no está tan mal. Bueno, el problema con estos falsos maestros es que rechazan la autoridad. Y no solamente rechazan la autoridad humana, sino que rechazan la autoridad de Dios, porque no son capaces de someterse a la palabra de Dios. No aceptan la corrección. Hacen de sus opiniones una ley. Jueces capítulo 21, versículos 25 dice que cuando no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un corazón torcido? De repente nuestro corazón pareciera que tuerce la escritura para validarse, para decir, bueno, es que mira, la Biblia dice aquí que... Y finalmente blasfeman lo que no conocen, dice el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Quiere decir que estos pareciera que son expertos, pero no manejan la Biblia. Usan un lenguaje espiritual. Yo les digo que son como espiritualoides. Porque son capaces de decir, es que el Señor me está diciendo, el Señor me está mostrando ahorita que lo que debemos hacer es que... Y resulta que lo que están diciendo es contrario a la voluntad de Dios. Como cristianos, nosotros no podemos ser aquellos que hablan más de sus ideas. Y yo pienso que, y yo creo que, y yo... No, debemos de ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos abarca un montón de temas. Me gusta mucho 1 de Pedro 3:1 que dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que vivamos la vida cristiana. Dios nos ha dado todo, nos ha dado su palabra para que podamos vivir la vida cristiana. Pero si empezamos a poner nuestra vida, nuestra opinión por encima de la palabra, entonces estamos fallando en este punto. Perdón, me salté aquí el versículo 9 del arcángel Miguel que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, Miguel es uno de los arcángeles digamos, en la jerarquía, ¿no? La jerarquía de los ángeles, como de los más poderosos. Imagínate, él dijo que el Señor te reprenda. Porque no se trata de que entonces, como yo tengo un lugar de posición, como yo tengo un lugar de conocimiento, como yo estoy más cerca del jefe, entonces yo también puedo lanzar esta maldición. No, el mismo arcángel dice, no me atrevo, no soy capaz yo de lanzar un juicio de maldición sobre ti. Y sin embargo, muchos cristianos se atreven a decir maldiciones. Y no estoy hablando de groserías, estoy diciendo, y te maldigo.
y maldigo tus generaciones, y maldigo lo que tú eres, y maldigo tu obra, y maldigo tus hijos y los hijos de tus hijos. O sea, cristianos que se atreven a decir este tipo de situaciones, pero son ignorantes espirituales, dice aquí. Hablan como si supieran, pero se corrompen completamente y se guían, dice que son como animales. Quiere decir, se dejan llevar por sus emociones y no por el espíritu. Filipenses 3:19 dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, lo que sienten en el estómago, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y creo que aquí le voy a dejar. Porque vamos a ver estos 3 paralelos bíblicos que hablan a partir del versículo 11. Pero ¿cuál es el cuidado? ¿Cuál es la aplicación? Yo estuve orando mucho a Dios y le decía, Señor, y bueno, aquí, ¿qué es? Y el Señor me decía, no somos estos. No somos estos. Y como iglesia no tenemos estos. Gracias a Dios. Pero el que no los tengamos no significa que no debamos estar listos y apercibidos a caer en esto que ellos están siendo. No quiere decir que como no somos, entonces no tengamos que defender ardientemente la fe y que seamos capaces de compartir con aquellos que están necesitando ser transformados. Aquellos a lo mejor que pueden ir deslumbrando ahí o que están, ¿cómo se dice? Mostrando ciertas señales de un corazón orgulloso y que se deja llevar por sus instintos. No predicamos nada que sea ajeno a la palabra de Dios y defendemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy, mis hermanos, tú y yo debemos de caminar sabiendo que podemos ser vulnerables a dejarnos llevar por aquellos que hablan de esta manera. El que piense que estar firme, mire que no caiga. Ponte de pie, por favor.